Si usted no tiene que salir, no salga para no interrumpir, ¿verdad? No distraer. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda llegar al corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y sea de bendición. Juan capítulo 11, versículo 21. Voy a leer aquí algunos versículos, sígame ahí con su vista y leemos, oramos y entramos al mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, hay algunos hermanos que están ahí, ¿verdad? Traen un gafet que dice Ujier. Ellos se encargan del orden, hermanos, y ellos le dan una indicación. Sigue esa indicación, hermano, porque ellos están organizando, ¿verdad? Poniendo orden. Entonces, los sugieres están para poner orden, hermano. Así es que, si usted necesita algo, ¿verdad? O alguna duda que tenga, también puede acudir a alguno de los hermanos que cargan este gafet, ¿verdad? A ver, levanten su mano los hermanos sugieres para que los conozcan. Exactamente, ahí están los hermanos Ujieres, ¿verdad? Usted puede, alguna duda que tenga, ¿verdad? Necesita salir, tiene alguna emergencia, puede, ¿verdad? Apoyarse en alguno de estos hermanos para que de esa manera le puedan ayudar en alguna duda que usted tenga, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces, quiero también, hermano, aprovechar para pedirles, hermano, aquí tenemos algunos vecinos, ¿verdad? De este lado y de este lado. Aquí no están viviendo todavía, pero quiero pedirle a los hermanos que traen algún vehículo que no vayan a tapar la entrada, ¿verdad? De los vecinos. Hay que respetar su entrada porque si no eso nos genera algún conflicto con ellos, ¿verdad? Entonces trate de estacionarse librando los garajes de los vecinos. Amén, hermanos. Bueno, a veces se complica allá porque hay bastantes carros, ¿verdad? Pero trate de hacer eso, hermano, por favor. Muy bien, Juan capítulo 11, versículo 21, dice aquí la palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 17 hasta el 27, hermanos. Dice aquí, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, se salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Quiero hablarles, hermanos, acerca de la vida eterna. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que han dispuesto, Señor, su tiempo, su vida para estar aquí, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor, que nos sigas edificando, Padre, que cada uno de nosotros pueda tener esa certeza, Señor, de la salvación en su vida, Padre. Que cada uno de nosotros pueda tener esta esperanza viva, Señor. Y que esta esperanza, Señor, sea para poder vivir, Señor, de una manera que honre y glorifique tu precioso nombre, Señor. Sigue trabajando en cada vida, sigue trabajando en cada corazón. Si hay alguien entre nosotros que aún no te conoce, que aún no es salvo, oramos, Señor, para que no salga en la misma condición. Que hoy pueda conocerte, Padre. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablarles acerca de la vida eterna. En el versículo 25, nuestro Señor Jesucristo afirma que Él es la resurrección y la vida. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La palabra vida eterna aparece unas 100 veces en la Biblia.
Y es una enseñanza importante en la palabra de Dios. Se repite una y otra vez por todo el Nuevo Testamento y parte del Antiguo Testamento. Usted puede encontrar, hermano, esta enseñanza de la vida eterna. Dios quiere darnos vida eterna. La Biblia nos enseña que la vida eterna, hermano, no está en una religión. La vida eterna está en Cristo, está en una persona, ¿verdad? No está en una religión, está en una persona, y esa persona es Cristo. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? De acuerdo a la palabra de Dios, hermano, la vida eterna, vamos a ver lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna, dice en el versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. La vida eterna, hermano, quiere decir que aunque una persona ha muerto, tiene vida. Aunque ha muerto físicamente, no ha muerto espiritualmente. Su alma se ha separado de su cuerpo, pero espiritualmente dice la Biblia que su alma va a la presencia de Dios. Dice ahí en el versículo, ¿verdad? Jesús le dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Entonces, la vida eterna, hermano, es que aunque usted va a morir físicamente, no va a morir espiritualmente. Hay dos muertes en la Biblia: la muerte física y la muerte espiritual. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. La muerte física es la muerte que todos nosotros conocemos, hermano. El alma se separa del cuerpo, dice la Biblia. Dice ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra de Dios nos enseña que todos los hombres han pecado, y el pecado o la muerte entró por causa del pecado. Todos vamos a morir porque todos somos pecadores. Esa es la prueba, ¿verdad? Del pecado, que todos vamos a morir algún día, porque todos hemos pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, dice, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron. La muerte física, hermano, es la que usted y yo conocemos, pero la Biblia nos habla de una segunda muerte. Así lo llama la palabra de Dios, la segunda muerte. Ahí en Apocalipsis capítulo 20 encontramos la muerte segunda. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante de él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, miren lo que dice, grandes y pequeños, de pie. Entonces, miren, una persona muere físicamente, pero espiritualmente no muere. No importa si es salvo o si no es salvo. La Biblia habla de una eternidad con Cristo o de una eternidad sin Cristo. Dice ahí: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, dice, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué dice? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De acuerdo a la palabra de Dios, la muerte segunda, hermano, es la separación eterna, ¿verdad? De Dios. Es la separación eterna. Ahora, ¿qué causa esa separación? El pecado, dice la Biblia. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos condena. Todos somos pecadores, todos estamos separados de Dios. Todos somos pecadores, todos estamos condenados, ¿verdad? A la separación eterna de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es que aunque morimos físicamente, no estaremos separados de Dios eternamente. Morimos físicamente, pero estaremos con el Señor.
Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y ese es exactamente lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, y fíjese lo que dice, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la salvación. Esa es la vida eterna, hermano, que aunque usted muera, estará con él. Mire Lucas capítulo 20, versículo 37. Lucas capítulo 20, versículo 37. Aquí nuestro Señor Jesucristo está afirmando otra vez acerca de esa vida eterna. Capítulo 20, versículo 37 de Lucas. Dice aquí la palabra de Dios: pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios, pues para Él, dice, para Él todos viven. El que muere en Cristo murió físicamente, pero no espiritualmente. Murió y va directamente a la presencia de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios, una persona que muere en Cristo es una persona que va a la misma presencia de Dios. En 2 Corintios 5, 8, Pablo, hablando de esa salvación, lo dice de esta manera. Mire 2 Corintios capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios aquí: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Un día vamos a morir. Un día este cuerpo, hermano, tendremos que abandonar este cuerpo. Este cuerpo va a regresar al polvo de donde ha sido tomado, dice la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos un alma que es eterna. Y la palabra de Dios nos enseña, hermano, que aunque un día moramos físicamente, espiritualmente, podemos estar en la presencia de Dios. Miren Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, dice, es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con ¿quién? Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa, dice, de vosotros. Pablo está aquí, hermano, manifestando lo que sucede cuando una persona muere. Una persona en Cristo muere, va a la presencia de Dios. Ahora, cuando una persona muere sin Cristo, si una persona muere en sus delitos y pecados, la Biblia habla de una condenación eterna, separada de Dios. Apocalipsis 21:8 dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La vida eterna es estar presente con Cristo por la eternidad. Eso es la vida eterna, hermanos. Es estar presente con Cristo por la eternidad. Ahora, para tener la vida eterna, simplemente usted tiene que poner su fe y su confianza en Cristo. Tiene que creer en Cristo. Ahora usted puede decidir no creer. Usted puede decidir creer en lo que usted quiera creer. Usted puede creer en una imagen de yeso, en una imagen de madera. Usted puede creer lo que usted quiere creer, pero para tener vida eterna, usted debe poner su fe y su confianza en Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Mire, 1 de Juan 2:25. Hermano, dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, dice, lo hará. Así que usted puede confiar, o usted confía en Dios y en su palabra, o confía en el hombre.
en el testimonio del hombre. Solamente hay dos personas o dos maneras en las que podemos creer. O le creemos a Dios o le creemos a las personas. O le creemos al mundo. Mire lo que dice la palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 2, versículo 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, que dice, la vida eterna. La vida eterna es una promesa que Dios nos hizo, hermano. La vida eterna es una vida que no termina. Estar en la presencia de Dios para siempre. La Biblia habla mucho acerca de la vida eterna, hermano. Juan capítulo 5, versículo 24. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas personas hoy en día, hermano, que no creen. Muchas personas que inclusive se burlan cuando se habla de una condenación, cuando se habla del infierno, cuando se habla de la vida eterna. Pero la verdad es que ni usted ni yo hemos ido a la muerte, hemos muerto para decir si hay infierno, si hay eternidad. Pero hay alguien que murió y resucitó. Hay alguien que murió y hay alguien que resucitó. ¿Quién murió y resucitó? Bueno, nuestro Señor Jesucristo. Él murió, Él resucitó. Dice la palabra de Dios en Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió. Mire lo que dice, tiene. ¿Qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, dice, de muerte a vida. Ha pasado de muerte. ¿Por qué dice que ha pasado de muerte? Mire, la Biblia nos enseña, hermano, que una persona que no es salva está muerta. La palabra muerte en la Biblia quiere decir que está separada de Dios. Una persona que no es salva, una persona que no tiene la salvación, está separada de Dios. Y si muere en esa condición separada de Dios, dice la Biblia que su parte es la condenación. Mire Efesios capítulo 2, aquí la palabra de Dios nos enseña, Efesios capítulo 2, versículo 1. Vea la condición en la que está una persona sin Cristo, una persona que no es salva. Dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es como estábamos sin Cristo, hermano, viviendo para nosotros mismos. Éramos esclavos de nuestros deseos, esclavos de nuestros pensamientos. Vivíamos para nosotros mismos, dice la palabra de Dios. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, ¿qué dice? Juntamente, por gracia, sois salvos. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña que la vida eterna, lo que es la vida eterna. La vida eterna es estar presente con Cristo por la eternidad. La vida eterna es que aunque morimos físicamente, espiritualmente estaremos en la presencia del Señor. Mire, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice aquí la palabra de Dios, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La vida eterna, hermano, es estar en la presencia de Dios para siempre. Es estar presente con Cristo. Aunque vamos a morir físicamente, estaremos en la presencia del Señor. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está hablando de esa realidad. Él es la resurrección, Él es la vida. Ahora, si Él no hubiera resucitado, no estaríamos seguros, hermano, de la vida eterna. Pero Él resucitó. Ve ahí en Juan capítulo 5, el versículo que leímos.
¿Por qué se usa tanta Biblia? Porque, hermano, lo que creemos tiene que estar basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no es una fe ciega la que nosotros tenemos, es una fe basada en la palabra de Dios. Porque, hermano, hay tantos maestros y tantos falsos maestros. Por ahí de repente se levanta uno que había una mujer que decía que era la esposa de Dios. Otro se levantó por allá y decía que era Jesucristo que regresó otra vez. Y así, hermanos, se van a levantar muchas personas, muchos falsos maestros. Pero, hermano, tenemos la palabra de Dios. Si solamente usted leyera la palabra de Dios, usted se diera cuenta de tanta falsa doctrina, tanta falsa enseñanza que hay. Solamente conozca la palabra de Dios y usted se va a dar cuenta. Mire Juan capítulo 5, versículo, leímos el 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte, dice, a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, ¿qué dice? Vivirá. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hermano, la vida que usted tiene es una vida de la cual usted no tiene control de esa vida, porque esa vida no le pertenece. Usted no tiene potestad sobre la vida. Usted no puede decidir cuánto tiempo va a vivir. Yo tampoco puedo decidir cuánto tiempo voy a vivir. Yo quisiera decidir, pero mire, la prueba de que la vida no es nuestra, hermano, es que no sabemos cuánto vamos a vivir. Hoy usted podría morir. Cualquiera de nosotros pudiera morir hoy. Hermano, la vida no nos pertenece. La Biblia dice que Dios es el dador de la vida. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo resucitó? Precisamente por esto, dice el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Por qué se levantó de los muertos? Porque Él es la vida, hermanos. Pero usted no tiene poder sobre la vida, yo no tengo poder sobre la vida, yo no puedo decidir cuánto tiempo voy a vivir, cuántos años voy a vivir. Dios es el dador de la vida. Y Dios nos ha dado la vida. Y un día Dios nos quitará esa vida. Amén, hermanos. Así es que, hermano, Dios no solamente nos ha dado esta vida física, pero Dios quiere darle vida eterna. Un día en la presencia de Dios, que usted muera físicamente, pero vaya a la presencia de Dios. Esa vida eterna, hermano, esa vida eterna es una promesa de Dios. Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora, esa vida la vamos a encontrar, ¿verdad? Cuando venimos a la palabra de Dios. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, mire, primera de Juan 5:9, hermano. Primera de Juan 5:9. Primera de Juan 5:9, mire lo que dice la palabra de Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque ese es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí la Biblia nos dice, hay dos testimonios: el testimonio de los hombres y el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Bueno, el testimonio de Dios dice en el versículo 11, y ese es el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Que Dios nos ha dado vida eterna y que esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios nos dejó su palabra, hermano, para saber acerca de la vida eterna. ¿Tiene usted la vida eterna? Ahora, hermano, vea cómo la palabra de Dios nos muestra que esa vida eterna es una promesa. Esa vida eterna la vamos a encontrar cuando vengamos a la palabra de Dios. Pero también, hermano, la Biblia nos dice que la vida eterna es un regalo de Dios.
La vida eterna es un regalo. No es algo que usted puede ganar o usted puede comprar. Mucha gente piensa que puede ganarse la vida eterna. De acuerdo a la Biblia, no hay nada que yo pueda hacer para ganarme la vida eterna. Mire Juan 3:33. Juan 3:33. Aunque la vida eterna es un regalo, hermano, tuvo un precio que pagarse. Un regalo, aunque sea un regalo, cuesta un regalo. ¿Cuántos han recibido un regalo? Yo creo que todos hemos recibido un regalo. ¿A quién le cuesta el regalo que usted recibe? Bueno, al que lo da. Amén, hermano. Al que lo da. ¿A quién le cuesta la vida eterna? ¿A usted o al que lo da? Bueno, si es un regalo, si la vida eterna es un regalo, entonces la vida eterna no le cuesta a usted. Usted no tiene que pagar la vida eterna. Usted tiene que recibir la vida eterna. La vida eterna no se gana, la vida eterna no se compra, la vida eterna se recibe de acuerdo a la palabra de Dios. Dice aquí en Juan capítulo 3, versículo 33. Mire lo que dice la palabra de Dios. El que recibe, estamos en Juan capítulo 3. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Es 3:33. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. Pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La vida eterna, hermano, no la podemos ganar, no la podemos comprar. La vida eterna es un regalo. Mire Juan 3:16, el versículo, uno de los versículos más conocidos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué dio a su Hijo unigénito? Para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Todos conocemos ese texto, pero mire el que sigue. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? ¿Por qué dice que ya ha sido condenado? Porque, hermano, el pecado nos separa de Dios y el pecado nos condena. ¿Qué es lo que nos separa de la condenación? La muerte. Dice Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Una vez que usted muere, ya no hay manera de arrepentirse, hermano. La oportunidad para que usted se arrepienta, la oportunidad para que usted obtenga la vida eterna es hoy. Es en vida, hermano. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Hoy que puedes creer, hoy que te puedes arrepentir, hoy que puedes recibirla. Mañana quizá ya no haya esa oportunidad. Mañana quizá ya pierdas tu vida. Pero hoy tienes la oportunidad de creer. Hoy tienes la oportunidad de confiar. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte. La vida eterna es un regalo de Dios. Romanos 6:23. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios, hermano. Qué tremendo, hermano, es venir a la palabra de Dios y darnos cuenta, hermano, que lo que Dios te ofrece, ¿verdad? Es algo que le costó a Él. Él dio su vida por nosotros. El justo por los injustos, hermano. Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. El pecado trae como resultado la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna está no en una religión, no en una iglesia. Esta iglesia no le salva, hermano. El asistir a una iglesia no le salva. ¿Qué le salva? Dice, la vida eterna, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué la vida eterna está en Cristo? Porque Él es el que pagó. ¿Cómo pagó? Con su vida. ¿Cómo pagó?
derramando su sangre en ese sacrificio perfecto. Ahora, ¿por qué nadie más puede morir por nosotros? Porque fuera de Dios todos somos pecadores, hermano. Y de acuerdo a la palabra de Dios, todo el que ha pecado ya tiene una deuda. Es culpable. Ya cometió, ya no puede pagar por los delitos de otro cuando ya tiene sus propios delitos, ya tiene sus propios pecados. Entonces, fuera de Dios no hay. Por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero sin mancha, sin contaminación. Un Cordero hecho más sublime que los cielos. Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. Entonces, hermano, qué tremendo, hermano. La vida eterna. Él murió, fue sepultado y resucitó. Yo no tengo que pagar la vida eterna. Solo debo recibir la vida eterna. Y para recibir la vida eterna, bueno, ¿qué debo hacer? Creer. Hay gente que ha rechazado regalos, ¿verdad? ¿A usted le han rechazado un regalo? A mí sí. Yo a veces llevo trataditos, aquí no traigo ahorita, pero yo cargo trataditos. Y esos trataditos que hablan del plan de salvación se los regalo a las personas. Ahí está, mire. ¿Y sabe qué dicen muchas personas? No, gracias. No estoy interesado en eso. Y hay quienes lo reciben y lo rompen y ahí lo botan en la basura. Hay quienes rechazan los regalos, hermano. ¿Verdad? Y así, hay quienes rechazan la vida eterna. Hay quienes dicen, yo no creo. A mí no me interesa eso. Yo no soy una persona religiosa. Yo no soy una persona fanática. Bueno, dice la Biblia, ¿verdad? El que en él cree. Para que todo aquel que en él cree. La salvación es para todo el que crea. La salvación es para todos. Dios, Él dio su vida por todos, hermano. Pero desgraciadamente no todos van a creer. Yo quisiera que todos creyeran, hermano. Yo quisiera que todos creyeran. Salvación. Dios no hace acepción de personas. Mire Romanos capítulo 3, hermano. Dios no hace acepción de personas. Todos delante de Dios son iguales, hermano. El blanco y el negro. El rico y el pobre. Todos son iguales delante de Dios. Dios no hace acepción de personas. La vida eterna está al alcance de todo. Pero debo creer. Porque cuando creo, recibo. Si no creo, rechazo. Ese es el requisito. Romanos capítulo 3. Mire el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad ha hecho nula la fidelidad de Dios. Dice, de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Miren un poquito más adelante. Versículo 9. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿De quién está hablando? De los judíos. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Dice que todos están, ¿qué dice? Bajo pecado. Todos están bajo pecado. Más adelante en el capítulo... versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que no hay una sola persona justa delante de Dios, pero Dios no hace acepción de personas. La palabra de Dios nos enseña, mire ahí en Romanos capítulo 10, la salvación está al alcance de todos, hermano, al alcance de todos. Ahí en el capítulo 10, versículo 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, ve ahí, hermano,
Todo aquel que en él creyere, ¿qué dice? Porque no hay diferencia. No hay diferencia con quién, hermano. Entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermano, la vida eterna es para todo aquel que invocar el nombre del Señor. La vida eterna es para todos, pero desgraciadamente no todos están dispuestos a creer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Y qué es lo que le separa de la condenación? La muerte. Eso es todo, porque ha pecado delante de Dios. El pecado le separa, el pecado le condena. Por tanto, solamente la muerte le separa de la condenación. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, la vida eterna es una esperanza. Es una esperanza, hermano, basada en la promesa de Dios. Mire Tito 1:2. Ahí Tito 1:2, hermano. Tito 1:2. Usted decide creer, usted decide rechazar. Yo no le puedo obligar que usted crea en algo que usted no quiera creer. Pero Dios dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Usted escoge creer, usted escoge rechazar. Para que todo aquel que en él cree. Mire Tito 1:2, dice la palabra de Dios aquí, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Dios que no miente. ¿Usted está más dispuesto a creerle a un hombre que a Dios? Yo estoy dispuesto a creerle más a Dios que a un hombre. Pues los hombres somos mentirosos, hermano. Segunda de Timoteo 2:11, mire lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11, dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él nos negará. Si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermano, le vamos a fallar al Señor. Pero mire, la vida eterna, hermano, está basada en la promesa de Dios. Él que no miente. Ahora, como último punto, mire lo que dice la palabra de Dios ahí, en Juan 6:47, hermano. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí, fíjese lo que dice, tiene vida eterna. El que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Ese es el versículo 47. Mire el versículo 54. El que comiere mi carne y bebiere mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Eso se refiere a creer en Cristo, hermano. Amén. No se asuste. No está hablando de canibalismo, hermano. Está hablando de creer en Cristo. Amén. Hechos 16:30 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Confía en el Señor Jesucristo y serás salvo. La vida eterna, de acuerdo a Juan capítulo 10, versículo 27 y 29, si usted obtiene la vida eterna, no es algo que alguien le puede arrebatar. Mire Juan 10:27. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano, la vida eterna está asegurada en Cristo.
Juan 5:24 habla de certeza, habla de seguridad. Efesios 2, versículo 4, versículo 5. Primera de Timoteo 6:12. Mire, Primera de Timoteo 6:12. Ahora, si la vida eterna, ¿qué es lo que debe producir en nosotros, hermano, el tener la vida eterna? ¿Qué es lo que debe producir? Mire lo que dice 1 de Timoteo 6:12. Si usted dice tener vida eterna, bueno, gloria a Dios por ello. Usted ha creído, usted ha puesto su confianza en Cristo. Esa vida eterna debe de producir en usted algo. Mire 1 de Timoteo. ¿Sí están ahí, hermanos? Capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Y luego mire lo que dice. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. Es decir, hermano, si usted es salvo, si usted es hijo de Dios, si usted dice tener esa esperanza, si usted dice tener esa salvación, eso debe de llevarle a vivir una vida que honre y glorifique al Señor. Una vida de gozo, una vida de certeza, una vida de paz, porque eso es lo que trae la vida eterna, hermano. Eso es lo que trae la vida eterna. Un gozo que el mundo no le puede dar. Una paz que el mundo no le puede dar. Una certeza que este mundo no le puede dar. Es basada en las promesas de Dios. Echa mano de la vida eterna. Si usted dice tener la vida eterna, hermano, usted debe de vivir una vida diferente a la que vive el mundo. ¿Por qué? Porque usted sabe que va a la presencia de Dios. ¿Por qué? Por sus buenas obras, no. Porque Cristo le ha dado esa vida eterna. Y si Él le ha dado esa vida eterna, eso debería de ser suficiente, hermano, para que usted tenga gratitud, para que usted le tema, para que usted le ame, para que usted le sirva. ¿Ha recibido usted algo de Dios? Si usted no ha recibido nada de Dios, déjeme decirle que Dios quiere darle vida eterna. Ahora, si usted ha recibido la vida eterna, eche mano de esa vida eterna, hermano. Entienda que usted va a la presencia de Dios. Y si usted va a la presencia de Dios, dice la Biblia que debemos de poner ahora nuestra mira, ¿en dónde? En las cosas de arriba. Mire Colosenses capítulo 3. La vida eterna, hermano, nos lleva a vivir con una esperanza diferente, con un enfoque diferente, hermano. Dice la palabra de Dios aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuál debe de ser ahora su esperanza? ¿Cuál debe de ser ahora su enfoque? ¿Cuál debe de ser ahora, hermano, su sentir? Mire, sigue diciendo ahí, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, echa mano de la vida eterna. Esa vida eterna que Dios te ha dado debe producir ese gozo, esa paz, esa esperanza, esa certeza, porque eso es lo que Dios nos dio en la salvación, hermano. El perdón de nuestros pecados, la certeza de ir a su presencia, el Espíritu Santo morando en nuestro ser. Hermano, si usted tiene vida eterna, usted no solamente va a la presencia de Dios. Dios quiere que usted tenga gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dios también quiere transformar su vida. Amén. Así es que Jesús dijo, vamos a terminar ahí, hermanos, donde empezamos. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Dice aquí la palabra de Dios. En el versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le dice Jesús aquí, ¿crees esto? Ahora yo le pregunto, hermano, ¿cree esto?
Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Usted no me tiene que contestar a mí, porque usted no tiene que creer en mí, ni en lo que yo dije. Esto es entre usted y Dios. Si usted no cree en Dios, no me está rechazando a mí. Si usted no cree en la Biblia, usted no me está rechazando a mí. Si usted no cree esto, eso es entre usted y Dios. No, yo no rechazaría a Dios. Rechazar su palabra es rechazar a Dios. Rechazar la salvación es rechazar a Dios. Amén, hermanos. Que el Señor nos permita tener esa vida eterna. Si usted la tiene, gócese en el Señor. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos conocido la vida eterna, Señor, al conocerte a ti. Ayúdanos